Buenas noches, Profe, un momento. Yo soy Luz Andrea Delgado. Luz, ok. Profe, Sí. mm, ¿será que usted me puede tomar esa clase otro día? Es que, ¿cómo te parece que yo no hice el taller porque yo no lo había visto? Ah, Eh, complejo. sí. Entonces, no, pues hoy para mí la clase sería. Ya. Luz, pues mira, nada. Pues tú sabes que esas son como si fueran, digamos, una clase, ¿cierto? Pues hoy es la última clase, ustedes el jueves ya empiezan otro módulo que es el de matemáticas. Entonces, pues lo único que podemos hacer es que tú pues veas la primera media hora, vamos como a explicar algo, entonces pues no habría problema en que estés esa media hora de la clase. Después de eso, cuando empecemos a resolver el taller, pues Vale. ahí vamos a dar las respuestas. Pues entonces yo pienso pues que en ese momento pues tú te desconectas para que no veas las respuestas, haces el taller así como había que hacerlo y luego le pides a alguien que te dé las respuestas y comparas cómo te fue. Ah, Para ok, que vale. hagas el mismo ejercicio que hicieron los que hicieron el Vale, taller, vale. ¿vale? Listo. Vale, vale, profe, muchas gracias. Bueno, Luz. Bueno, entonces, a ver, ¿quién nos cuenta de su experiencia? ¿Cómo les fue con esa prueba? Muy complejas las preguntas, muy corto el tiempo. A ver, William. Buenas noches, profe. Buenas noches a los demás compañeros. Listo, Pues, William. Bueno, profe, analizando, sí, hay unas cositas ahí que de pronto es compleja, pero es más como como dedicarle más tiempo o más a las clases que usted nos ha dado. ok. Entonces, sí, yo tuve un enredo con digamos que con el último texto, Sí. donde está la 24, que es así como que me estaba pues complicando la vida. Y profe, ¿Cuál es? una cosita, Dime, diga, termínate. No, termina primero. profe, una cosita, no sé si es que la guía es así o de pronto vino con un orden alterado, porque es que yo estaba, por decir, organizando dice responde a la pregunta 2 a 5 con el siguiente texto y entonces salta salta al otro lado y hay una pregunta como entre la mitad. De pronto no sé qué ha pasado ahí, Jota, Tú, pues genera espérate, ¿y cosas. tú lo tenías en formato digital, lo imprimiste o cómo lo hiciste? ¿Cómo lo Así trabajaste? como lo envió la profesora, está en digital, yo no imprimo, no, solo he imprimido. Pero no sé, hay que, a ver, yo miro porque pues eres la primera persona que nos cuenta eso, entonces no sé qué pudo haber pasado ahí. Profe, profe, también digo lo mismo de esta. Digo lo mismo. Wilmer, ¿sí? Sí, sí, buenas. Sí, ¿En yo qué? me confundí en unas partes porque como que Mm, estaba enredada en las preguntas con el texto. espérate, eras. A ver, a ver, yo miro. Pues hasta ahora, a ver, yo miro, no sé qué les habrá pasado. De la pregunta 2 a la 5 dicen. O Porque, sea, hay un párrafo que dice, venga, lo leo textualmente. dale, por Madame, favor. madame, Ujú. amo a las mujeres misteriosas, Ah, puesto ya. que, puesto que Ujú. vos sois una de ellas. Ok, Y he dicho con frecuencia. Entonces, cuando dice al final, se reconoce y usted reconociese a sí misma, pero yo ya no, es dos. mm, Con la expresión de la que inicia el segundo párrafo, pero esto no es todo, entonces ahí como que se genera una duda, porque hay una pregunta como que, bueno, y esta era la pregunta sobre este párrafo, y resulta que uno mira acá al otro lado, resulta que dice que, pero esto no es todo, está pues el otro lado, o sea, entonces como que es ya. una pequeña. A ver, lo que pasa es que allí, bueno, ahí dice responder las preguntas 2 a 5 con, con el siguiente texto. O sea, que ese texto que está allí es con esa información que se van a responder las preguntas 2, 3, 4 y 5, de la 2 a la 5. O sea, esas cuatro preguntas se deben hacer con ese texto. Y pues ahí están las preguntas. De pronto en la única que había como un inconveniente es en la tercera, porque la tercera dice,
la parte subrayada, y ahí no está subrayada, Sí. sería la única, que es la parte que dice, o mejor dicho, que es como lo único que va ahí subrayado. Pero el resto, pues pues no sé si es que de pronto les sale corrida las preguntas o qué les sucedió. Pero en este caso, miren, cuando dice responda a las preguntas 2 a 5, pues o sea que de la 2 a la 5, esas preguntas que están allí, esas 4 preguntas, son con la información de ese texto, ¿ya? Tanto la Profe, 2, permiso. la 3, la 4 y la No, 5. Wilmer. permiso. No, lo que trata, yo creo que lo que trata él de decir es que el texto del texto como tal estaba junto a la pregunta de una vez, entonces ahí como que uno se equivocaba y uno que cuando analizó como por ejemplo la hoja como tal es que vio que el texto continuaba arriba y ya, pero el que estaba pegado a la pregunta con el texto como tal de las preguntas, pues. No sé, no O sea, entiendo. está una Sí. parte del párrafo pegada a las preguntas seguidas, no está continuando con todo el párrafo. Ok. Bueno, pues sí está bastante extraño, ¿no? Bastante raro porque no, de pronto es, no sé, al momento de abrirlo, que le salió así, pero en el archivo, en el documento que yo les envié, pues en la guía en general, no, pues está en orden. Está el texto completo y después están las preguntas 2, 3, 4 y 5. Ah, Entonces, no, profe, ahí sí, como dice el compañero, ahí, ya, ahí, no, ya, ahí- no, ya miré que también qué sucedió. Ya. Bueno, sí hay una... Lo que pasa es que, miren, el texto tiene como dos columnas, ¿cierto? La página está dividida en dos columnas. Cuando esto ocurra, bueno, esto normalmente, pues obviamente no va a ocurrir en el ITES, pero imagínense que allí, debajo de de esa línea que dice que usted se reconociese a sí misma, pero ya no. Y antes de la pregunta 2 hay como una línea, ¿no? Ahí hay como una línea, o sea, eso es como una sección distinta del documento. Entonces, de allí, pero ya no, entonces ahí sigue arriba. Puedo seguir amándola por completo. Ya, lo que pasa es que ahí está como... Sí, ya les entendí. Pero entonces, claro, lo que pasa es que pareciese que la pregunta está en medio del texto. Lo que pasa es que hay como una sección, la página tiene como dos secciones, ¿no? Hasta donde termina el texto y de ahí en adelante, pues sí vendría la pregunta 2, pero ahí hay como una línea. Entonces, a ver, si yo, venga, les comparto el documento, claro, ya sé qué pudo haber pasado. Lo que pasa es que, claro, el documento estaba en Word, ya yo se los compartí. El original es en Word y ustedes lo vieron en PDF, entonces quizás en PDF no les salió como la línea que les aparece ahí, mira, porque debería haberles quedado como así. Mira que ahí se ve como la línea que dice siguiente sesión, entonces abajo siguen las preguntas, ¿ya? no, profe, no salió así. Es algo que Listo. usted está diciendo pronto en la transferencia de datos, en la transferencia de De Word a archivo, PDF, sí, de formato, ajá. Bueno, pero, pero entonces, en conclusión, profe, el tema, pues yo le soy sincero, para mí me dio un poquito duro este tema de esta lectura crítica, porque sí hay cosas que no, muy a ver, poquito, oiga, que sí me quedó como complicado, pero el resto ya sí más como pero dedicación qué y... fue lo duro que te pareció? ¿Qué fue lo duro? ¿Duro por qué? Porque, no sé, no entendías los textos o qué pasaba. ¿Qué era lo difícil? Pues yo lo hablo en mi sentido personal. Ajá, Yo de pronto tengo un pequeño problema de que soy como muy, que yo me distraigo muy fácilmente, ok, entonces como que se me pierde la línea de lo que estoy leyendo. Pero vale. entonces me toca otra vez volver a repasar, entonces como que me descoordino. Entonces ya he tenido pues un entrenamiento ahí para que no ocurra eso. Pero sí, hay preguntas que sí están como algo complejas, pues. Pero no, está chévere el entrenamiento, no es, está bueno todo, pero es con más dedicaciones de tiempo y entender mejor la situación. Listo, William, vale, gracias. Bueno, entonces antes de pasar a resolver el taller, pues les dije que aquí hay una información en unas diapositivas que son como unos apuntes finales.
Ya, pues esta es la última clase de lectura crítica. Entonces, en conclusión, de todo lo que dijimos, de todo lo que hablamos y repetimos, ¿qué dijimos que es la lectura crítica? La lectura crítica es un tipo de lectura que incluye tres procesos, ¿ya? Captar elementos locales, captar ideas globales y tener una posición activa, subjetiva del texto. Ya esos tres elementos son los que componen la lectura crítica. Sentido local, sentido global y posición subjetiva, ¿cierto? Como por ejemplo, cuando estoy hablando de entender cada parte del texto, lo que está literal, cuando debo entender el texto en su conjunto, ¿cierto? Lo que está relacionado con todas lo que conecta el texto, no con las partes, sino con la estructura como tal. Y lo tercero, pues que tiene que ver con la posición activa, capacidad de reflexión, de crítica, de evaluación, de cuestionamiento al texto, ¿cierto? Examinar aciertos, desaciertos. En general, la lectura crítica es una lectura que requiere de una dedicación mayor de tiempo a la lectura ingenua, por ejemplo, o a la lectura que se hace por ocio, ya por entretenimiento. ¿Por qué? Pues porque requiere de un tiempo mayor por lo que me piden que haga con ella. Bueno, cuando nosotros hablamos de crítica, ¿cierto? Cuando hablamos de crítica, en sí hacemos dos tipos de críticas, ¿cierto? Esa parte de los juicios de valor, esa parte de la lectura crítica, tiene que ver con dos tipos de críticas. Una es la crítica metodológica o científica y la otra es la crítica subjetiva, ¿ya? Siempre que nos exigen esa parte crítica, ese 33% de preguntas que tienen que ver con lectura crítica son o de crítica metodológica y científica o de crítica subjetiva. La primera es cuando me piden que cuestione algo que tiene que ver con el texto, ¿cierto? Algo que tiene que ver con el texto, es decir, algo que es el texto el que lo establece, ¿cierto? Que yo debo encontrarlo, pero es el texto el que lo establece. Mientras que cuando hablamos de de la crítica subjetiva, pues estamos hablando de un ejercicio crítico que tiene que ver con el sujeto, o sea, es el sujeto, son las ideas, es la cabeza de la persona la que establece eso. Ejemplo, si yo les paso un documento con una lectura a 10 personas, todo lo que tenga que ver con crítica metodológica y científica debe ser el mismo resultado, o sea, las 10 personas tendrían que entregarme lo mismo. Cuando me piden crítica metodológica, como están indagando el mismo texto, ¿cierto? Los elementos que encuentren allí en ese ejercicio crítico deben ser los mismos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que depende del texto y tienen el mismo texto las 10 personas. Pero con respecto a la crítica subjetiva, entonces allí sí voy a encontrar cosas distintas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es el mismo texto, son 10 personas. Quizá algunas de esas cosas coincidan, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque son personas distintas. Entonces, la crítica metodológica es la que tiene que ver con los aspectos formales de la estructura, del contenido, la forma en la que me presentan la información, ya las estrategias discursivas. Y la crítica subjetiva es lo que tiene que ver con el lector, con si le gustó la temática, con qué piensa de la temática, con qué fue lo que más le llamó la atención, o sea, cosas que le preguntan es al sujeto por ese texto, no cosas en donde el sujeto tiene que evaluar el texto, ¿ya? Entonces, la primera, la metodológica y científica, tiene que ver con evaluar aspectos del texto. O sea, cosas que serían las mismas para todas las personas que miren ese texto, porque son cosas que tienen que ver como con la construcción del documento, ¿ya? Mientras que en la subjetiva tiene que ver con la recepción de la información. Entonces es un ejercicio que hace cada persona, el sujeto. Bueno, aquí hay cinco afirmaciones, entonces vamos a mirar estos tipos de críticas a qué obedecen. Entonces, aquí hay unos elementos en donde hay crítica metodológica y científica en unos y hay crítica subjetiva en otros de estos cinco. Entonces, vamos a tratar de establecer si es metodológica o si es subjetiva, ¿vale? La primera dice, cuando me piden determinar lo que más llama la atención de un texto, eso sería un ejercicio crítico científico metodológico
o un ejercicio crítico subjetivo? Johnny dice que es un ejercicio subjetivo. Si yo le entrego un texto a 10 personas y les digo, determinen lo que más les llama la atención del texto. Ahí les estoy pidiendo a esas 10 personas que hagan una crítica metodológica o una crítica subjetiva. ¿Qué dicen los demás? Bueno, allí me están pidiendo una crítica subjetiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con el sujeto. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Cada sujeto, ¿cierto? Dependiendo de su afinidad con el tema, pues va a establecer una idea. Entonces, por lo tanto, eso es ese tipo de cosas, ¿cierto? Cuando me piden que tome esa postura crítica para mirar qué es lo que más llama la atención, eso sería una crítica subjetiva. Tiene que ver con el sujeto, ¿ya? Cuando me piden establecer la forma elocutiva del texto, entonces lo mismo, yo le entrego el texto a 10 personas y le digo a esas 10 personas, establezcan la forma elocutiva del texto. Allí hay una crítica metodológica o una crítica subjetiva. Bueno, Johnny dice que metodológica, Ruby dice que metodológica. Correcto, allí hay una crítica metodológica. ¿Por qué? Porque estoy evaluando un aspecto formal del texto, o sea, eso ya está dado en el texto. Lo único que pasa es que yo debo captarlo, pero no es algo que yo construya, no es algo que yo construya, como por ejemplo, determinar lo que más llama la atención si es algo que yo tengo que construir, ¿cierto? Yo tengo que establecer. Pero cuando me piden determinar la forma elocutiva del texto, no es algo que yo tenga que hacer, ya está en el texto, lo que pasa es que yo debo sacarlo de ese ejercicio crítico del texto, ¿ya? Entonces, correcto, eso es una crítica metodológica y científica. Establecer el léxico empleado por el texto, o sea, el vocabulario como el tipo de lenguaje. El léxico hace referencia a las palabras, al vocabulario que usa el texto. Eso sería crítica científica, metodológica o subjetiva. Bueno, eso es una crítica metodológica y científica, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el texto está allí. Lo que pasa es que yo debo tratar de establecer cuál es ese léxico, pero eso no depende de mí. Eso ya está dado por el texto. Entonces, es una crítica metodológica y científica, correcto. Porque depende del texto, ¿ya? Si yo le paso ese mismo texto a 10 personas, pues deben coincidir en la respuesta porque tienen que establecer el tipo de lenguaje y es el mismo texto. Determinar la idea principal del texto. Esta sí que es interesante. Determinar la idea principal del texto. ¿Esto es una crítica metodológica o una crítica subjetiva? Ruby dice que metodológica, o sea que es algo que depende del texto. Metodológica, subjetiva, bueno. Esta es una pregunta muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, si yo le paso un texto a 10 personas distintas y yo les digo, cada uno va a sacar la idea principal del texto, ¿cierto? Entonces, la idea principal es algo que se establece a partir de la relevancia textual, a partir de la importancia que cada uno le va dando a cada parte del texto, ¿ya? Es un ejercicio subjetivo, porque el texto no lo tiene, sino que cada sujeto lo saca del texto, ¿ya? No todos los puntos de vista son los mismos. Bueno, y en este caso, digamos,
si el lector, o sea, digamos, una persona que tenga un nivel de lectura crítica bastante significativo, digamos, entre esas personas, quizá coincidan en la idea principal, ¿cierto? A lo mejor van a decir la misma idea principal, pero aun cuando digan la misma idea principal, eso depende, ¿cierto? Dependió fue del sujeto que estaba sacando esa idea principal, ¿ya? No es algo que está dado en el texto. Eso, cuando es metodológica científica, es algo que ya el texto tiene y yo lo único que hago es establecerlo. Pero cuando es subjetiva, es algo que yo tengo que construir con mis herramientas, ¿ya? Yo tengo que hacerlo con lo que el texto me da. Entonces, esto es una crítica subjetiva. Exactamente, como dice Johnny. Entonces, dependiendo del nivel de lectura, quizá algunos van a captar que lo más importante es una cosa u otra cosa, ¿ya? Pero depende del sujeto. Y lo último, cuando me piden que establezca las partes que organizan el texto, las partes que organizan el texto, allí me están pidiendo una crítica subjetiva o una crítica científica metodológica. Johnny dice que metodológica. Correcto. Eso es una crítica metodológica. ¿Por qué? Porque es el mismo texto. Porque las partes es algo que ya está dado en el texto. En el momento en el que el autor, en el que la persona que construyó ese texto lo hizo, pues debió tener en cuenta eso, ¿no? La organización de la información, darle cohesión, coherencia. Entonces, ya es algo que está establecido en el texto. Yo debo captarlo, pero no depende de mí, depende de lo que ya el texto tiene. Entonces, es una crítica metodológica y científica. A continuación, hay unas afirmaciones que rápidamente quiero que, recordando lo que ya hemos visto, lo que hemos dicho, tratemos de establecer si eso es verdadero o es falso, ¿cierto? Todo lo que dijimos en el módulo vamos a tratar de recordar algunas cosas, dependiendo de lo que nos pregunten. A ver, la idea principal de un texto se establece a partir de la pregunta ¿de qué habla el texto? ¿Eso es verdadero o es falso? O sea, para establecer la idea principal, yo tengo que preguntarme, internamente me pregunto, ¿de qué habla el texto? ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, dice Ruby. Marian también dice que verdadero. Bueno, el tema responde a una pregunta, ¿cierto? Y siempre es algo concreto, definido, un término, un concepto, una frase. Mientras que la idea principal sí es una proposición ya más desarrollada, porque es una idea como tal, no es una frase, no, ni una cosa, es una idea, o sea, tiene que comunicar algo como tal, no simplemente mencionar algo. Entonces, el tema responde a la pregunta ¿de qué habla el texto? Y la idea principal responde a la pregunta ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el tema? Entonces, esta sería falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa pregunta que está allí no me sirve para establecer la idea principal, sino que me sirve para establecer el tema, ¿ya? Si yo me pregunto si yo leo un texto y yo mentalmente digo, ¿de qué habla este texto? Yo digo, habla del bien y del mal, habla del matrimonio y el amor, habla de la mantis religiosa, algunos de los textos que vimos. Esas respuestas no son la idea principal, simplemente son el tema. Pero la idea principal entonces es, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre ese tema? Entonces ahora sí, de todo lo que dijo sobre la mantis, ¿qué era lo más importante? De todo lo que habló sobre el matrimonio y el amor, ¿qué era lo más importante? ¿Cierto? Que era una institución que cambiaba y variaba dependiendo de la época y de las culturas. Entonces ahí ya hay una proposición que comunica algo como tal. Entonces esa es falsa, ¿no? Porque esa pregunta responde solamente al tema, no a la idea principal. La siguiente, los elementos iconoverbales incluyen dos tipos de lenguaje. ¿Eso es verdadero o es falso? César dice que verdadero. Los elementos iconoverbales incluyen dos tipos de lenguaje. Correcto, eso es verdadero, ¿cierto? ¿Por qué? Los icono
lenguaje no verbal, verbales, pues lenguaje verbal, ¿cierto? Lo ícono, todo lo que son signos, imágenes, gráficas, dibujos, y lo verbal, lo que es palabra, ¿cierto? Dicha o escrita. Entonces, aquí hay dos tipos de lenguaje. Por ejemplo, la historieta, el cómic, las infografías, los afiches, son ejemplos de elementos iconoverbales, correcto. Siguiente, las reseñas tienen una enunciación subjetiva. ¿Eso es verdadero o es falso? Se dicen que es falso. Bueno, la reseña es un tipo de construcción de proposición en la que se hace una crítica, ¿ya?, sobre un evento, sobre un objeto, ¿ya? Puede ser sobre un libro, sobre un evento cultural, deportivo, un concierto, ¿ok? Entonces, en la reseña lo que uno hace, dijimos, ¿cierto? Es definir primero lo que va a reseñar, ¿cierto? Decir qué va a reseñar y luego dar una apreciación de eso. ¿Para qué? Para que eso sirva como de ejemplo o sirva de información para otros, para que otros se haga como una idea de ese texto. Esa es la finalidad de las reseñas. Que en el momento, por ejemplo, en el que me piden que me lea un libro para hacer un ensayo, entonces yo no tengo tiempo de pronto de leerme el libro. ¿Yo qué hago? Pues yo voy a tratar de buscar reseñas serias, ¿cierto? En un espacio académico, reseñas serias sobre ese libro. ¿Por qué? Porque en las reseñas, pues básicamente personas que ya han leído, autores que ya han leído ese libro, van a hacer una crítica o van a dar una opinión sobre ese libro. Por lo tanto, se requiere de la enunciación subjetiva en alguna parte, ¿cierto? La reseña es una enunciación expositiva subjetiva. Primero, informo, ¿cierto? Digo de qué estoy hablando y luego hago una crítica sobre eso. Entonces, esta sería verdadera. Siguiente, las narraciones se pueden hacer en primera y tercera persona. ¿Eso es verdadero o es falso? Bueno, esto es verdadero, ¿cierto? Si es un narrador testigo, es tercera persona. Si es un narrador protagonista, es primera persona. ¿Ya? Entonces, si hay pronombres como nosotros, eh, yo, ¿cierto? O si hay conjugaciones como estuvimos, fuimos, quisimos, buscábamos, busco, estoy. Entonces, a cuando quien habla se está incluyendo es protagonista, es primera persona. Y cuando hay pronombres como ellos, él, o conjugaciones como estaban, iban, corrían, corre, ¿cierto? Cuando hablo de cosas que le pasan a otros, entonces es un narrador testigo, es una tercera persona. Siguiente, en la lectura interpretativa son fundamentales los conocimientos previos. ¿Eso era verdadero o falso? O sea, para hacer una interpretación son muy importantes los conocimientos previos para ese tipo de lectura. Entonces, si yo tengo que hacer una lectura literal, interpretativa, inferencial, comparativa, pues tengo que hacer un tratamiento distinto con la información. Cuando me piden que haga una interpretación, allí en ese caso son fundamentales los conocimientos previos. Eso es verdadero, ¿ya? En la lectura interpretativa lo que uno hace es construir un sentido del texto. Entonces yo tomo la información del texto y con la información que yo tengo, o sea, con mis conocimientos previos, yo creo un significado. Entonces ahí estoy haciendo una interpretación. Ya le estoy como apropiando a mi lenguaje, a mis ideas, esa idea que da el texto. Por lo tanto, ahí hay una interpretación, ¿cierto? Entonces, por eso cuando, por ejemplo, uno dice, no, es que son interpretaciones distintas. ¿Por qué? Porque como tenemos conocimientos previos distintos, por eso podemos sacar interpretaciones distintas, porque sabemos cosas distintas. Entonces, esto es verdadero. Los conocimientos previos son fundamentales para la interpretación. La siguiente, los textos expositivos
tienen como propósito caracterizar. ¿Eso es verdadero o es falso? Los textos expositivos tienen como propósito caracterizar. Bueno, esta es falsa, ¿ya? Porque los textos expositivos tienen por propósito informar, ya, informar sobre algo. Los textos que caracterizan son los textos descriptivos, ¿cierto? Caracterizar es como recrear con palabras la imagen de algo, básicamente casi que definir algo con cualidades, con rasgos. Mientras que informar, texto expositivo, no es solamente decir qué es, sino que es explicar, comparar, analizar, ¿ya? Informar de forma objetiva sobre algo. Entonces, esto es falso. Los textos expositivos tienen como propósito informar. Los que caracterizan son los descriptivos. El lenguaje poético es propio de los textos líricos. ¿Eso es verdadero o es falso? Esa es verdadera, correcto. El lenguaje poético es propio de los textos líricos, los que buscan exaltar emociones y sentimientos. ¿Ya? Entonces, son muy del sentir de quien los está escribiendo. Entonces, por eso es un lenguaje poético. Siguiente, la descripción de los rasgos físicos de los personajes se conoce como etopeya. Entonces hay una figura que sirve para hacer descripción de rasgos físicos y hay otra que sirve para hacer descripciones como de rasgos psicológicos o morales o que tienen que ver con la forma de ser, la personalidad o el comportamiento de alguien. La descripción de los rasgos físicos de los personajes se conoce como prosopografía, ¿ya? Entonces esta sería falsa. ¿Por qué? Porque la etopeya no describe los rasgos físicos, sino los rasgos psicológicos y morales. Como popularmente decimos, lo que va por dentro de la persona. Y la prosopografía es la que describe lo que va por fuera, o sea, los rasgos físicos. Entonces esa sería falsa. La penúltima. Las palabras que designan cualidades son consideradas como adjetivos. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero, ¿cierto? Los adjetivos son las cualidades que le dan rasgos a los sustantivos, a las cosas, a las personas, a los objetos. Es verdadero. Y la última. La cohesión se refiere al sentido del texto. La cohesión se refiere al sentido del texto. Bueno, entonces, la cohesión tiene que ver con la organización, ya con el orden, tiene que ver con la forma en la que se escribe el texto. Entonces, esa sería falsa. La que tiene que ver con el sentido, la que tiene que ver con el sentido es la coherencia, ¿ya? Un ejemplo para distinguir lo que es cohesión y coherencia fue lo que hicimos en alguna clase con unos párrafos. Entonces, en el ejercicio en el que teníamos que completar el párrafo con unas palabras, o sea, cuando el párrafo tenía como unos espacios y había que completar esos párrafos con unas palabras, ahí que teníamos que hacer, simplemente ver pues que eso quedara bien escrito, ¿cierto? Que tuviera como una organización correcta esa palabra. Entonces, para completar ese párrafo, ahí aplicábamos simplemente cohesión, o sea, que quedara bien dicho, bien escrito. Mientras que en el ejercicio, que era de organizar los párrafos, ¿cierto? Cuando me daban las 4 o 5 opciones y me pedían que diera un orden, 1, 3, 4, 5. Entonces, allí sí hay un ejercicio de coherencia, de sentido. Yo tengo que conectar esas ideas de tal forma que comuniquen algo coherentemente. Entonces, allí es cuando se aplica la coherencia en el sentido. La cohesión solo tiene que ver con la escritura, con la forma. Bueno, y esta última parte, ¿qué dice? Bueno, aquí tenemos 4 oraciones. De esas oraciones, solamente tenemos que, bueno, subrayar
identificar pronombres y adverbios, no más, ¿cierto? Pronombres y adverbios. A ver, la primera oración dice, estos pantalones le sientan muy bien. ¿Allí hay algún pronombre o algún adverbio? ¿Allí hay algún pronombre o algún adverbio? Bueno, entonces los pronombres son los que reemplazaban a los sustantivos, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, a ver, para identificar un pronombre, yo ¿qué debo hacer? ¿De quién están hablando? Si yo logro establecer una cosa, una persona, un animal, una idea o un objeto del que estén hablando, significa pues que allí no hay pronombre, porque el pronombre está cuando no hay un sustantivo o una cosa. Entonces, su función es reemplazar al sustantivo, en el caso de las palabras, o al sujeto si estoy hablando de una oración. Entonces, ¿de quién estoy hablando allí? Pues de los pantalones. Por lo tanto, pues entonces allí no hay pronombre, porque estoy hablando de los pantalones. Si dijese, estos le sientan muy bien, ¿de quién estoy hablando? Ah, pues no dice ni una persona, ni una cosa, ni una idea. Entonces allí, estas sí sería como un pronombre. Pero en este caso, hay un sustantivo que es pantalones, entonces allí no hay pronombre, ¿cierto? Porque allí solo me digo, estos pantalones le sientan muy bien. Por lo tanto, allí estos es un adjetivo también determinativo. Estos pantalones podrían ser esos, aquellos, pero simplemente es una palabra que está dándole una cualidad al sustantivo, ¿cierto? Está determinando cuáles. Le sientan muy bien. Bueno, ahí no hay pronombre, pero sí hay adverbios. Le sientan muy bien. Entonces, ahí hay un pronombre. Ah, perdón, hay dos adverbios, ¿no? Muy y bien son adverbios, ambos, ¿ya? Muy bien. Esas dos palabras son adverbios, ¿ya? Porque me están indicando, ese le sientan, que es una acción, ¿cierto? Sería un verbo. Entonces, ¿cómo? Le está dando un rasgo a cómo le sientan. Podría ser bien, ¿cierto? Y ahí estaría modificada esa acción, pero es muy bien, ¿cierto? Entonces, o podría ser mal, demasiado bien, pero bueno, estas dos palabras como le cambian el significado es a ese le sientan, que sería la acción allí, el verbo, entonces son adverbios. La siguiente, nosotros nunca hemos estado en esta ciudad. ¿Ahí hay algún pronombre? Nosotros nunca hemos estado en esta ciudad o algún adverbio. ¿Cuál sería el pronombre ahí? Solo pronombres y adverbios. Pronombre es cuando, bueno, nosotros nunca hemos estado en esta ciudad. ¿De quién estoy hablando ahí? ¿Hay alguna cosa, algún objeto, alguna persona, alguna idea allí? No, no me dice la cosa de la que estoy hablando, ni de la persona que estoy hablando, sino que me está diciendo que nosotros, o sea, utiliza un pronombre para reemplazar a las personas de las que está hablando, ¿cierto? Entonces, ese nosotros es un pronombre, ya está reemplazando a la cosa, a la persona, al objeto, es un pronombre primera persona y es un pronombre plural. Nunca hemos estado, ese nunca es un adverbio, correcto, Johnny, ese nunca hemos estado, ¿cierto? Ese hemos, ¿cierto? Que sería allí el verbo, entonces está modificado por nunca. Podría ser siempre hemos estado, pero dice nunca hemos estado. O simplemente podría ser hemos estado, pero entonces como le da una cualidad a ese verbo sería un adverbio. La otra, todas las personas buscarán bien sus cosas. ¿Hay algún pronombre o algún adverbio en esa tercera oración? Todas las personas buscarán bien sus cosas. ¿Cuál sería el adverbio ahí? Pero ¿cuál es el adverbio? Johnny dice que pronombre personas.
Pero vamos en la tercera. Todas las personas buscarán bien sus cosas. Bueno, ¿de quién estoy hablando allí? Estoy hablando de las personas, ¿cierto? Eso es un sustantivo común, ¿ya? Entonces, allí sí estoy indicando la persona, la cosa, la idea, el objeto del que estoy hablando. Por lo tanto, entonces, allí no hay pronombre, porque el pronombre está siempre que no me están indicando el pantalón, el lugar, la persona. Entonces, si no me dicen de quién estoy hablando, hay un pronombre. Me dicen ellos, ¿ya? Él, ella, ¿no? Entonces allí esa persona sería el sustantivo, no sería pronombre. Y bien sería el adverbio, como dicen algunos. Entonces allí, ¿por qué? Porque está diciendo cómo se está haciendo esa acción, que es buscarán, ¿cierto? En futuro. Entonces, buscarán mal, no buscarán, pero me dice buscarán bien. Al determinar esa acción, o sea, me está modificando el significado de la acción, de cómo es que se hace esa acción. Entonces, es un adverbio. Y en el último, el lugar era poco conocido por ellos. Entonces allí hay algún adverbio y algún pronombre. El lugar era poco conocido por ellos. Poco sería el adverbio correcto. ¿Y cuál sería? ¿Y hay algún pronombre? Y ellos sería el pronombre. Exactamente. Entonces ahí poco conocido. Podría ser muy conocido, no conocido, demasiado conocido. ¿Qué tanto lo conoce? Entonces, como está cambiando el significado o está modificando el significado, no cambia sino modifica, el significado de ese conocer, ¿cierto? Entonces es un adverbio, porque modifica a una acción, a un verbo. Y ellos sería un pronombre, correcto. Bueno, ahora sí pasemos a la guía. Entonces cada uno va a retomar su guía y vamos a dar las respuestas y al final cada uno va a saber pues qué tan bien le fue, ¿cierto? Entonces al final cada uno podrá establecer como una autoevaluación. No sería ya diagnóstico porque pues diagnóstico sería si lo hubiéramos hecho como antes de el módulo. Ya como vimos el módulo, ya no sería diagnóstico, sino que nos serviría como una evaluación del módulo. Bueno, la primera pregunta tiene un lenguaje iconoverbal, ¿cierto? Allí hay un cartel en el que hay unas frases y hay unas imágenes. Entonces yo tengo que tratar de entender esas frases y esa imagen, cómo funciona. Con la expresión del cartel, el autor pretende que marcaron en la primera. La D, dice Berta. Johnny dice, no sé si, no recuerdo, qué pena, no recuerdo el nombre de la chica que me dijo al comienzo lo de que no había podido resolver el ejercicio para que entonces en este momento, Luz, yo creo que ya se desconectó, ¿no? Es que no me salen todos los cuadros. Bueno, entonces, si Luz está allí, entonces como ya vamos a resolver el taller Luz, entonces, pues para que te pueda servir también como evaluación, deberías desconectarte, luego lo haces individual y le pides a alguien que te facilite las respuestas para que las compares. Entonces, a ver, aquí dice la expresión del cartel, entonces yo voy a ver que en el cartel dice, para que después no digas que no soy detallista, ¿cierto? Y luego dice, feliz Día de la Mujer. Bueno, me están hablando como que de una celebración, ¿cierto? Del Día de la Mujer y me están hablando de que están siendo como detallistas, ¿no? Están haciendo algo para demostrar que sí son detallistas. Entonces, ¿cuál es la función de ese cartel allí? La B dice, criticar irónicamente algunas celebraciones culturales cuestionando su sinceridad o ilustrar los hechos que originaron la celebración del Día de la Mujer. Bueno, ese no es el origen del Día de la Mujer. Entonces, allí la respuesta es la B, ¿ya? La B. ¿Por qué? Porque allí hay una crítica irónica. Recuerden que la ironía
es cuando yo afirmo algo, pero quiero dar a entender exactamente lo contrario a lo que mis palabras afirman. Eso es ser irónico, decir algo, pero lo que le quiero decir a esa persona realmente es lo contrario, ¿ya? Entonces cuando me dicen, feliz Día de la Mujer, ¿esa mujer es feliz ahí? No, todo lo contrario, ¿cierto? Me dicen, para que después no digas que no soy detallista. ¿Será que está siendo detallista al ver que se supone que es su día y es una mujer que está realizando oficios? Realmente allí no hay ningún motivo para estar feliz en esa imagen, ¿cierto? Entonces, es todo lo contrario. Realmente no está siendo detallista y pues ella no es feliz tampoco. Entonces ahí hay una crítica irónica sobre la sinceridad de algunas celebraciones. La B. Segunda, con la expresión que inicia el segundo párrafo, pero eso no es todo. El autor de la carta pretende, ¿cuál marcaron en la segunda? La C, la C. Bueno, entonces, hay dos párrafos, ¿cierto? Bueno, el segundo párrafo comienza, pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted del libro, usted lo encuentra pedante. Si alguien le habla de la gente, a usted le parece indiscreto y sigue diciendo unas cosas. Entonces, con esa expresión, ¿cierto? Pero eso no es todo. Lo que me están diciendo es que hay como más información, ¿cierto? Como cuando yo digo algo pero eso no es todo. O sea, hay más, o sea, ahí no acaba. Por lo tanto, pues es la C. Completar una información que ha dado. La C. Correcto. La número 3. En la expresión uno habitualmente la ve con 20 hombres o mejor dicho, a través de 20 personas. Perdón, de 20 personas o mejor dicho, a través de 20 personas. La parte subrayada. La parte subrayada allí es o mejor dicho. Esa parte, esas tres palabras, o mejor dicho, ¿ya? Es la que está subrayada allí. ¿Cuál es la función de esa frase? O mejor dicho, la B, la C. Bueno, entonces, la frase dice, uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas. Allí hay un cambio en la interpretación, o sea, se modifica lo que está diciendo con ese o mejor dicho, o se aclara. Cuando digo la ve con 20 personas, ¿cierto? Lo que yo entiendo es que está reunida con 20 personas, ¿cierto? Eso es lo que yo entiendo. Si me dice uno la ve con 20 personas, yo me imagino que está reunida con 20 personas. Luego digo, o mejor dicho, a través de 20 personas. Entonces, ese a través me indica que no es que esté con las 20 personas, sino que está entre las 20 personas. No es que esté con ellas, no es que esté conversando, interactuando con todas las 20 personas, sino que está en medio de esa cantidad de personas. O sea, como que se ve en medio de mucha gente siempre. Allí cambió la interpretación, ¿hubo una modificación de la interpretación o hubo una aclaración de la interpretación? Estamos en la tercera. No sé si de pronto esa es la que, para los que tuvieron problema como con lo que les salía, que había una pregunta como en el medio del texto, no sé si de pronto les salió como en otro lugar. Estamos en la tercera. Bueno, allí están haciendo una aclaración. Ya esa frase, o mejor dicho, se usa para hacer una aclaración, la C. No modifica, no es que deje de estar entre la multitud o entre esas personas, solamente que no está con todos ellos, sino que está en medio de mucha gente. Entonces, allí no hay una modificación de lo que está diciendo, sino que hay una aclaración, ¿ya? No está con ellos, sino que está entre ellos. Entonces, la respuesta es la C.
o mejor dicho, es para hacer una aclaración. La número 4. A juzgar por la manera en la que Marcel describe a Genevieve, se puede afirmar que él, que marcaron allí, la valora por sus características de mujer de prestigio, por su belleza física, por sus características intelectuales. O sea, ¿por qué la valora él ahí? Estamos en la número 4. Bueno, entonces yo miro en el texto. A ver, el texto dice: amo a las mujeres misteriosas. Pues ella es una mujer misteriosa, ¿cierto? Con frecuencia la ve en un lugar. Luego dice, pero ya no puedo seguir amándola por completo. Es decir, él ama a las mujeres misteriosas, pero a pesar de que ella es misteriosa, va a decir por qué a ella no la puede amar. ¿Ya? Entonces dice, aunque no sirva de nada, pues bien sabe uno que usted pasa el tiempo, pues bien sabe uno que se pasa el tiempo haciendo cosas inútiles o incluso perniciosas, sobre todo cuando se está enamorado. Creo que alguien que se hace demasiado accesible deja que se evaporen sus encantos. Pero déjeme decirle qué sucede. En su caso, uno habitualmente la ve con 20 personas o a través de 20 personas. Eh, pero imaginemos que después de muchos días uno consigue verla a solas. Usted solo dispone de 5 minutos e incluso durante esos 5 minutos usted está como pensando en otra cosa. Miren todo lo que va diciendo hasta allí. Pero eso no es todo. Si alguien le habla de libros, usted lo encuentra pedante. Si le hablan de gente, le parece indiscreto, si le cuentan, curioso, si le preguntan. Y si le hablan de usted misma, a usted le parece ridículo. Y así uno tiene 100 oportunidades de no encontrarla deliciosa cuando de repente usted realiza algún gesto que parece indicar una leve preferencia y uno vuelve a quedar atrapado. Pero usted no está lo bastante imbuida de ninguna verdad. Entonces miren que básicamente pues él allí está, todo lo que dice pues son como cosas negativas. No hay ninguna frase en la que él esté resaltando alguna cualidad o valorando alguna cualidad de esta mujer. ¿En qué parte él me está indicando que valora sus características físicas o sus características intelectuales, sus características de mujer de prestigio? En ninguna parte. ¿Ya? Entonces ahí él no está valorando a esta mujer por nada, ¿ya? Por la forma en la que como él la describe, él no la valora ni por su belleza física, ni por sus características de mujer de prestigio. La sé. Porque él allí, todas las afirmaciones que hacen tienen una connotación negativa. Entonces, cuando uno valorar es básicamente apreciar, ¿cierto? Resaltar como cualidades de las personas. Y ahí, pues él no está valorando ninguna cualidad de esta persona. Entonces, ahí la respuesta es la C. Él no la valora ni por sus características físicas ni por las de mujer de prestigio, la C. Y la número 5, la intención central del texto, el propósito de esa carta, ¿cuál es? Hacer una solicitud, un reclamo, una disculpa o una crítica. De todo lo que él dice allí, en donde ya sabemos que no menciona nada positivo de ella, sino que más bien está hablando como de las cosas no tan buenas que tiene. Entonces, ahí le está haciendo una solicitud, un reclamo, una disculpa o una crítica. La respuesta allí es la D, ¿ya? Ahí hay una crítica hacia una mujer, ¿ya? Hacia lo que esta mujer hace. No le está solicitando nada porque él no le está pidiendo que haga algo, ¿no? Él simplemente le está haciendo una serie de críticas, pues, al trabajo que esta mujer desempeña, a lo que esta mujer hace, y a cómo se comporta, y a que cuando la gente quiere hablar con ella, pues no se puede, que la quieren ver, no se puede. Bueno,
Entonces allí hay una crítica. La respuesta es la D. Pregunta número 6. Bueno, ahí hay un fragmento. Y luego me dicen, la intención básica del autor es, después del último punto seguido. ¿De qué, Johnny? Del texto anterior. Dice, tenga alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta si todavía se cree, se digna a creer y a probarlo. Mira que ahí no le está haciendo una solicitud, ahí precisamente está haciendo una crítica a cómo ella se comporta, ¿cierto? Tenga alguna indulgencia, tenga como algún favor o algo positivo hacia el amor que usted despierta por todas esas personas. Entonces él está criticando lo que ella hace, porque a pesar de que hay muchas personas que como que están enamorados de ella, pues está criticando lo que ella hace con esas personas, ¿ya? Entonces por eso mismo le dice, tenga alguna indulgencia con todo lo que usted despierta en esas personas. Ahí lo que está haciendo es criticar lo que ella hace con ese amor platónico que despierta en las personas. Eso es una crítica. Bueno, en el fragmento 6, ¿cuál marcaron en la 6? La A. La A. A ver, aquí hay un texto que dice, sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿cierto? ¿Por qué sabemos eso? Pues porque la ciencia lo dice, ¿cierto? Que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Luego dice, pero ciertamente nosotros vemos más claro que el día y la noche se forman al moverse el Sol. Es decir, que lo que nosotros sentimos realmente es como que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, porque vemos que aparece eh, por un extremo, ¿cierto? Y se oculta, ¿cierto? Aparece por un horizonte y se oculta por el otro. Entonces, la ciencia dice que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero cada uno de nosotros siente que la Tierra realmente se mueva, o lo que uno percibe es que es el Sol el que se moviera o girara alrededor de la Tierra, ¿cierto? Luego me dicen, ¿no nos estarán engañando entonces nuestros sentidos? ¿No nos estaremos equivocando al conocer el mundo? De esto es de lo que se trata esta parte de la filosofía, que es la epistemología de la que me están hablando, ¿cierto? De saber si nuestro conocimiento es verdadero, de investigar si los resultados de la ciencia no nos están engañando. Es decir, si me dicen que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero yo no siento eso, entonces ¿yo qué tengo que hacer? No puedo dejarme engañar ni de mis sentidos, porque mis sentidos me dicen otra cosa, ni de la ciencia. Entonces yo tengo que investigar para ver si eso es verdad, ¿no? Por eso me dicen, investigar si los resultados de la ciencia no nos engañan. La física, la química, nuestro conocimiento del mundo, nuestra capacidad de pensar cuelgan de un hilo, de la epistemología, o sea, la forma en cómo se construyó el conocimiento. Eso es, me dice el fragmento. Luego me dicen, la intención básica del autor, ¿cuál es el propósito del autor allí? Hacer dudar sobre la verdad de nuestros conocimientos o invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestros conocimientos. El autor quiere que dudemos de la verdad de nuestros conocimientos, dudemos de ellos o que reflexionemos sobre si eso que sabemos es verdad o no. Pues según lo que me dice el texto, él me invita a reflexionar sobre la verdad de nuestros conocimientos, ¿ya? Hay que reflexionar, ver si es así, si no es así. No solamente dudar, porque yo puedo dudar, pero con dudar no estoy haciendo una reflexión. Y además, la A pues también está incluida en la D. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a reflexionar, lo primero que tengo que hacer es dudar. Si yo tengo certeza de todo, pues yo nunca voy a hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque no estoy dudando de nada. Nosotros reflexionamos cuando hay dudas, cuando aparecen las dudas. Entonces, la duda sería como el primer punto para empezar a reflexionar. Entonces, la respuesta es la D, que incluso contiene a la A.
porque cuando me invitan a reflexionar, pues también me están invitando a dudar inicialmente. Entonces la respuesta es la A, invitar a la reflexión sobre la verdad de nuestro conocimiento, la D. Siguiente, bueno, ahí hay un texto y me piden que responda las preguntas 7 y 8 con ese texto. La 7 dice, de acuerdo con la referencia bibliográfica, es posible afirmar que el texto de William Ospina hace parte de, ¿cuál marcaron en la séptima? La C, la C, la B. Bueno, ahí hay un texto y al final del texto está la referencia bibliográfica. O sea, está la información que me indica quién lo escribió, de dónde se tomó ese texto, en qué año se escribió, ¿ya? Entonces, esa información referente al texto, ¿cierto? Sobre el autor y referente al texto, pues es lo que se conoce como la referencia bibliográfica. Me están diciendo, mirando solamente la referencia bibliográfica, o sea, observando esa referencia, yo puedo deducir que es el editorial de un periódico, un reportaje periodístico, una noticia de un periódico o una columna de opinión. Bueno, la misma referencia bibliográfica nos da eso. Aquí, esta pregunta es de sentido literal y me están cuestionando a ver si yo logro como identificar los paratextos. Los paratextos son las partes del que acompañan el texto. No hacen parte del texto, pero que lo acompañan y que dan información adicional, como la introducción, como la biografía del autor, como la tabla de contenido, todas esas cosas que no son propiamente parte del contenido, pero que están allí para darme más información del texto, son los paratextos. Entonces, en este caso, me están pidiendo que mire ese paratexto que está allí, o sea, la referencia bibliográfica. Entonces, cuando me dicen, de acuerdo a la referencia bibliográfica, lo que están evaluando es si el estudiante en el texto sabe cuál es la referencia bibliográfica, que es la parte que está ahí abajo, ¿cierto? La que dice adaptado de Ospina William, está la fecha, está el título, que dice en tiempos de peligro, y está la fecha en la que se extrajo del periódico, que fue en agosto. Y además de eso me dice pues que es del espectador, está el enlace directo, es del espectador y es una opinión columna, dice allí, o sea, es una columna de opinión, de un medio periodístico, el espectador, la D. La respuesta es la D. Pregunta número 8. El autor utiliza la expresión, por eso está bien que alguien nos recuerde con el fin de, ¿cuál marcaron en la 8? La B. Bueno, eso está al comienzo del texto, ¿cierto? Dice, en tiempos de peligro, tendemos a pensar que los grandes inventos de la humanidad son los de nuestra época, o sea, los artefactos, ¿cierto? Las cosas que nos hacen más veloces, todo lo que nos ayuda como a acumular. Bueno, pero él nos dice, por eso está bien que alguien nos recuerde que las edades de los grandes inventos fueron aquellas en las que inventamos el lenguaje, domesticamos animales, ¿cierto? Básicamente en la que aprendimos a ser humanos, en las que nos constituimos como humanos. Esos son grandes inventos, el lenguaje, el fuego, no los de ahora que son artefactos, ¿ya? Eso es lo que él nos está diciendo. Entonces luego me dice, por eso está bien que alguien nos recuerde. Ahí él está haciendo, ustedes dicen que la A, a ver, él está haciendo una generalización sobre la forma en que las personas olvidan los temas importantes.
No. Cuando él dice por eso está bien, miren, cuando yo digo por eso está bien, ¿cierto? Estoy haciendo ¿qué? Una valoración, estoy haciendo un juicio de valor, por eso está bien, ¿ya? No digo, podría ser, por eso es lo que está mal, entonces ahí estoy haciendo una valoración. El hecho de que ocurra eso, el hecho de que pensemos que los grandes artefactos son los de nuestra época, esto, como estamos equivocados, por eso él dice, por eso está bien que alguien nos recuerde y empieza a decir qué es lo que hay que recordar, ¿ya? La respuesta allí es la D. Está realizando un juicio de autoridad sobre el tema. Está bien, ¿ya? Y adjudicarse el rol de quien posee el saber. Que alguien nos recuerde que los grandes inventos no son estos, sino que fueron los primeros, los de las primeras edades. La respuesta allí es la D, ¿ok? Ahí hay un juicio, ¿ya? Cuando él dice, por eso está bien, y luego se adjudica el rol de quien sabe, que alguien nos recuerde. La D entonces de la 8. En el texto, bueno, las preguntas 9 y 10 se resuelven con una imagen, o sea, eso es un lenguaje iconográfico, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer yo? Leer y tratar de entender lo que me quieren decir esas imágenes. No hay lenguaje verbal. Entonces, yo miro las imágenes, ¿yo qué veo allí? Yo veo unos estudiantes, aparentemente es como un salón de clases, veo unos estudiantes que tienen una forma, bueno, que son de madera, todos son de madera, ¿cierto? Y tienen como una forma de cuadrados, están cuadriculados. Veo que hay un hacha, pues supongo pues que esa hacha es para cortar madera. Entonces, toda esa información tengo que irla captando. La forma que tiene el estudiante nuevo, el que va ingresando. ¿Cuál marcaron en la novena? La C, la D, la A. Ok, y otro elemento importante, muy, muy importante, es que la pregunta, ¿cierto? La pregunta, miren que aquí, esta pregunta nos está dando un ejemplo de cosas que nos pueden salir en la prueba de ITES. Miren, hay una imagen, ¿cierto? Distinto sería que yo tuviera que hacer la lectura y la interpretación de la imagen, pero luego la pregunta me está dando ya una idea de qué es lo que contiene la imagen, porque la pregunta misma me dice, la imagen anterior, ¿qué es? Entonces miren que ahí ya no tengo que establecer qué es, porque la misma pregunta me está diciendo qué es. La imagen anterior es una crítica al sistema educativo. Entonces, me están diciendo que en esa imagen lo que hay representado es una crítica al sistema educativo, ¿ya? El sistema, o sea, la totalidad de todas las partes que conforman la educación. ¿Qué? Entonces, ¿cuál sería el sistema educativo? Pues los colegios, los profesores, las políticas, la pedagogía que se usa, los padres de familia, todo lo que tiene que ver con la educación, con el proceso de formación, tiene que ver con ese sistema, ¿cierto? Hacen parte del sistema, la totalidad de todas las partes. Entonces me están diciendo que esa imagen es una crítica al sistema educativo, ya me lo dijeron. Ahora, de esa crítica podemos deducir que, algunos dicen que la A dice, la educación tradicional pretende moldearnos y no se enfoca en resaltar las virtudes individuales. Y la C dice, el paso por el sistema educativo nos moldea a todos por igual gracias a los referentes de padres, autoridades y maestros. La respuesta allí es la C, ¿ok? Porque no me están hablando de la educación tradicional, sino que me están hablando del sistema educativo. Y además, la imagen me está dando muchas pistas. El hecho de que al estudiante, que todavía tiene la forma como de un tronco, ¿cierto? Todavía no lo han cuadrado, no lo han moldeado, está siendo llevado por un adulto y ese adulto tiene la misma forma que ya tienen los estudiantes, es decir, que podría ser o un padre de familia o un directivo, una persona que ya pasó por ese sistema y que ya fue moldeado. Y están llevando a uno nuevo para que también sea moldeado, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es la C.
el sistema educativo. No es la educación tradicional, sino el sistema educativo. La C. La número 10. Una frase que apoye, que acompañe esa imagen. La C, la B. Bueno, una frase que desde lo simbólico me acompañe esa imagen. Ya sabemos cuál es la intención. ¿La intención cuál es? Hacer una crítica al sistema educativo, porque nos lo dijo la misma pregunta. Entonces, una imagen que me acompañe esa intención que tiene el texto, una frase, la C, ¿ya? Apología a la uniformidad. O sea, cuando siempre buscamos o queremos que haya una misma forma, que haya solo una forma de las cosas, por eso es uniformidad, una forma. Y apología es como serle fiel o buscar o predicar, proponer siempre algo, ¿no? Seguir algo. Entonces ahí hay apología de la uniformidad. Sería la C. Bueno, las siguientes preguntas, las preguntas de la 11 a la 18, son preguntas que tenemos que responder con una infografía, que es un tipo de elemento iconoverbal. Aquí hay una información que está acompañada pues con unas gráficas, con unas tablas, con una información estadística. Bueno, rápidamente, ¿qué me muestra la infografía? Dice traumatismos causados por el tránsito, los hechos. Cada año mueren 1.24 millones de personas, me está diciendo. Es la primera causa de muertes en el grupo etario de 15 a 29 años. Además de eso, me dice que 3 de cada 4 muertes son de sexo masculino. Luego me muestra esas muertes de acuerdo al ingreso de los países y de acuerdo a la cantidad de vehículos, ¿cierto? Entonces, aquí sobre todo, pues tengo que fijarme en los países de ingresos altos y los países de ingresos medios, que son casi los que me van a comparar. Entonces, los países de ingresos altos son los que están en negro y los países de ingresos medio son los que están como en gris. Entonces, ¿qué porcentaje de vehículo tienen los países grandes y qué porcentaje de vehículos tienen los países de ingresos medios? Entonces yo veo que los países de ingresos medios tienen el 52% de los vehículos, ¿ya? Y que los países de ingresos medios tienen el 80% de las muertes. Luego me muestra esas muertes, esa probabilidad de morir en un accidente de tránsito, perdón, de acuerdo a los continentes, ¿cierto? A cada uno de los continentes. Y luego me presenta los vehículos, los tipos de vehículos, los que iban en motocicleta, los que iban en bicicletas y los peatones también. ¿Ok? Ahora, con esa información de la infografía, ahora sí, vamos a las preguntas. En la número 11, ¿qué marcaron en la número 11? La A, dice Ruby. La A. Bueno, según la infografía, los países de ingreso medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. A pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. En este enunciado, esa conjunción a pesar de cumple la función de. Entonces, cuando me dicen, ellos tienen la mitad de los vehículos, a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes. Entonces, ahí yo veo, no, que si tienen la mitad de los vehículos, deberían tener ¿qué? Pues la mitad de las muertes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen la mitad de los vehículos. Pero me dicen que tienen el 80%. Entonces, a pesar de que tienen esa cantidad de vehículos, tienen más de la mitad de los accidentes que ocurren en el mundo. La respuesta allí es la A. Resaltar que el índice de muertes por accidentes de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. Ya, la A. Entonces, a pesar de eso, pues por eso ahí me está resaltando, o sea, teniendo solamente esa cantidad de autos, solamente la mitad tienen
esa cantidad tan grande de accidentes? La A. La número 12. Considere la siguiente descripción del contenido de la infografía. ¿Cuál marcaron en la 12? La C, la D. Bueno, dice, considere la siguiente información de la infografía. Entonces yo voy a decir, muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes, ejemplos relacionados, información sobre la mortalidad por género, por ingresos, número de vehículos, tipo de vehículos, ubicación regional. Y luego me dicen, esa descripción que le acabamos de dar es insatisfactoria, es decir, no corresponde con la infografía. ¿Ya? Me dicen que esa descripción es insatisfactoria, es decir, que no corresponde con la infografía. ¿Por qué no corresponde con la infografía? Bueno, dicen que la D y la C, sobre todo. Entonces, la D dice, porque omite evidencias que sustenten la información de la infografía. No. La respuesta allí es la C, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo considero esa información, esa descripción sobre la infografía, en esa descripción me están diciendo algo que la infografía no tiene, ¿ya? Es insatisfactoria, ¿por qué? Porque en esa descripción me están diciendo algo que la infografía no tiene. Cuando me habla de la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo, o sea, cada cuánto ocurre un accidente de tránsito en el mundo. La infografía no da ese dato. La infografía no me dice cada cuánto ocurre un accidente de tránsito en el mundo. Por lo tanto, entonces la descripción es insatisfactoria por eso, porque está mencionando información que no contiene la infografía. La número 13. ¿Cuál marcaron en la número 13? La B. Ok. De acuerdo con la información presentada sobre el porcentaje de muertes por tipo de vehículo, ¿cierto? Se puede afirmar que es más probable que alguien que haya muerto por accidentes de tránsito hubiera estado desplazándose ¿en qué? Entonces yo voy a ver la información que me habla de los vehículos. Dice, 23% son motociclistas, 5% son ciclistas y el 22% son peatones. Me dice que en esos tres grupos está el 50% de los fallecidos, ¿ya? Entre peatones, motociclistas y ciclistas. Si la información me diera, si los datos me mostraran el 100% de los accidentes, entonces sería una pregunta literal. Yo tendría que ver en dónde está el porcentaje más alto, ¿cierto? Pero como aquí solamente me está mostrando el 50%, entonces, ¿yo qué sé? Pues que hace falta un otro 50%, ¿ya? Entonces, me están dando los datos de motocicletas, bicicletas y peatones, ¿cierto? Pero hace falta otro porcentaje, porque allí en esos tres solamente va el 50%. Y me están hablando de tipos de vehículos. ¿Qué sucede? Ahí falta un tipo de vehículo que es el más común, que son los autos, ¿ya? Entonces, esta es una pregunta inferencial, ¿ya? Es una pregunta en la que yo tengo que inferir, ¿cierto? Que como ahí solo está el 50, entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está el otro 50? Entonces yo digo, ¿qué tipo de vehículos faltan? Los autos, sea automóvil, autobús, pero faltan los autos. Entonces, en los autos está el otro porcentaje, el otro 50%. Por lo tanto, ahí la respuesta es la D, en otro tipo de vehículo, ya la D. Sería una pregunta literal si estuvieran todos los
porcentajes, pero solo está en el 50%. Entonces yo tengo que inferir dónde está el otro 50% para poder saber dónde está la mayoría. Entonces la respuesta es la D. 14. De la información del cuadro inferior izquierdo, donde se presentan estadísticas sobre la cantidad relativa de muertes por accidentes de tránsito en función de la región, se puede inferir, bueno, ¿qué se puede inferir ahí? La B, dice Ruby. La C, dice William. Bueno, cuando me hablan de los accidentes de tránsito, pero me están mostrando lo que tiene que ver con el lugar en donde ocurren los hechos, ¿cierto? En función de la región. Entonces, cuando me hablan de muertes en función de la región, y me muestran pues que en América hay 16%, en Europa 10%, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo hay 21%, 24% en África. Bueno, me muestran los porcentajes de las distintas regiones. Y luego me preguntan, ¿para qué cree usted que le están mostrando los porcentajes de cada región? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Es decir, la función de mostrarle el porcentaje de cada región, ¿cuál es? La B dice que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes. O sea, yo muestro todas las regiones para que nosotros entendamos que en el Pacífico y en Asia hay la misma cantidad. O muestro todas las regiones para que las personas sepan cuál es el riesgo de morir dependiendo de la zona en la que se encuentren. Esa es la respuesta allí, es la C. ¿Ya? La C. ¿Para qué? Pues para saber cuál es el riesgo de morir dependiendo de la zona en la que se encuentre. Entonces usted sabe que si está en África hay cierto riesgo, si está en Europa hay cierto riesgo. La C. La número 15. ¿Cuál marcaron en la 15? Dice, a partir de las gráficas sobre la relación entre el número de vehículos y el número de muertes por accidentes de tránsito, se puede inferir que comparada con la población de ingresos de los países de ingresos medios, los de países de ingresos altos, ¿qué pasa? ¿Qué tienen? La C. Bueno, entonces yo tengo que ver número de autos y número de muertes, ¿cierto? Entonces me dicen que los países de ingresos medios tienen el 52% de los autos, ¿cierto? Pero tienen el 80% de las muertes, ¿cierto? Si tienen el 52% de autos, deberían tener 52% de muertes, ¿ya? Pero me están diciendo que tienen el 80%. Y los países de ingresos altos tienen como un 47 más o menos por ciento de autos y tienen un porcentaje muy, muy bajo de muertes, ¿ya? El porcentaje más bajo de muertes, de hecho. Entonces miren que con casi la misma cantidad de autos, con el 47% de los autos, tienen muy poquitas muertes. Entonces ahí, ¿cuál es la respuesta? La C, ¿ya? Que los países de ingresos altos, pues allí hay más educación en materia vial, la C. Entonces, ¿por qué a pesar de que tienen casi la misma cantidad de autos, ocurren más muertes en los países de ingresos medios? Pues porque en los países de ingresos altos es más educado en materia vial. La población de estos países es más educada en materia vial. La número 16. A propósito del cuadro que presenta la información según la cual 3 de cada 4 fallecidos en accidentes de tránsito son de sexo masculino, se puede afirmar que las figuras que acompañan el texto, ¿qué hacen?
la A, la D. Bueno, entonces, hay una información que me dice 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son de sexo masculino, es decir, 3 de cada 4. Entonces, entre cada 4 muertos, 3 son hombres, ¿cierto? Son de sexo masculino. Y ahí hay unas imágenes, ¿cierto? Que me están mostrando 3 hombres y una mujer, ¿ya? Eso es lo que me está mostrando la imagen. Y luego la pregunta me dice, esas figuras que acompañan ese texto, ¿qué función tienen? Me están dando un ejemplo de la información descrita. Hay un ejemplo en donde me digan, ocurrió un accidente en tal fecha y de tantos ocupantes eh, murieron más hombres que mujeres o algo así. Ahí no hay un ejemplo. Ahí lo que están haciendo es una ilustración, la A. Entonces me ilustran lo que me están diciendo. Entonces por eso me ilustran 3 hombres y una mujer. Por eso hay 4 personas. Y esas 4 personas, 3 son de sexo masculino y una es de sexo femenino. Bueno, según lo que dice la infografía, ¿no? Sexo masculino y sexo femenino. Pero bueno, ahí hay una mala utilización. Sería... 17. Entonces la 16 es la A. En la 17, la C, la D y la A. Ok, dice, a partir de la información presentada, se puede afirmar que el autor de la infografía tiene como propósito, ustedes dicen que la D, la C y la A. Ok, a ver, si hay una infografía que me está mostrando cantidad de muertos durante el año por accidentes de tránsito, cantidad de muertos por ingresos, ¿cierto? Por tipo de país, ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos, por cantidad de vehículo, por región geográfica, por tipo de vehículo. Esa información de esa infografía, ¿qué tiene como propósito? Sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito, ¿ya? ¿Por qué? A ver, la D dice sensibilizar al espectador acerca de la necesidad de manejar sobrio y despacio. No sabemos si los que se accidentaron iban sobrios o iban despacios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la infografía no me ha dado información sobre eso. Entonces, yo no sé si la mayoría de los que murieron es porque iban sobrios, ¿cierto? Quizás lo infiera, me lo suponga, pero la infografía no me ha dado esa información. Por eso me dicen, a partir de la información presentada, según esos datos, ¿usted para qué cree que el autor hizo eso? ¿Para decirle a la gente que maneje despacio y sobrio? Pues no, yo no sé porque ahí no me está hablando si las personas iban borrachas o iban a una alta velocidad, no lo sé. Entonces no podría ser la D, que fue, algunos marcaron. La otra dicen, ¿cómo era el espectador presentando datos sobre el número de accidentes de tránsito? No, ahí lo que quiere es sensibilizarnos, que nos despertemos y nos eh, tomemos conciencia sobre el riesgo que existe de poder morir en un accidente de tránsito. ¿Ok? La A. Y la 18. ¿Cuál marcaron en la 18? Dice, de acuerdo con el contenido de la información presentada, ¿a cuál de los siguientes contextos se adecuaría mejor la infografía? Bueno, ahí me presentan 4 contextos, ¿cierto? Me presentan 4 contextos y me dicen, esa información que le acabamos de dar en la infografía
¿les serviría o les sería útil, cierto? ¿A cuál de esos 4 contextos que están allí? ¿Ya? O sea, ¿para cuál se adecuaría mejor? ¿Ya? Entonces, yo tengo que ver la información y los datos que me están dando allí, ¿para qué contexto me serviría? ¿Ya? A ver, una información sobre la cantidad de muertos por año, la cantidad de muertos según la cantidad de vehículos, la cantidad de muertos en accidentes de tránsito según el tipo de país, si es de ingreso alto, medio o bajo, cierto, según el tipo de vehículos. Esa información sobre muertes en accidentes de tránsito me serviría para una protesta ecológica en contra del uso de vehículos motorizados. No, porque no me están hablando de contaminación, o sea, no me serviría para una propuesta ecológica. Me están hablando de muertes, ¿ya? De cuántas personas y qué tipo de personas son las que mueren en accidentes de tránsito. Entonces no me podría servir para eso. Esa información que me habla de muertes, ok, Rui, esa información que me habla de muertes en accidentes de tránsito, tipo de vehículos, ¿me sirve para una exposición sobre el transporte público como una alternativa de movilidad? No, porque pues el transporte público no está exento de los accidentes, ¿cierto? También hay automóviles que sí. Si me dijesen que se estrellan más los particulares que los de servicio público, quizá, pero no me han dado esos datos. De hecho, sigue siendo parte del transporte, ¿cierto? Entonces, sigue estando en peligro. Un estudio sobre asesinatos según el género y la condición socioeconómica, pues tampoco, porque me están hablando de muertes. A ver, esos datos sobre muertes, sobre riesgos, ¿para qué me servirían? Para una campaña para promover la adquisición de seguros de vida, ¿ya? Me están hablando del riesgo de morir en un accidente de tránsito. Eso me serviría para una campaña en la que yo quiero vender seguros de vida, quiero que la gente compre seguros de vida, pues sí, ¿cierto? ¿Por qué? Se adecuaría más a ese contexto, porque estoy hablando de si usted está en qué región tiene más riesgo, entonces quiénes deberían comprar más seguros. Si usted es hombre o mujer, entonces son más hombres, entonces usted tendría que comprar más seguros. Si está si va en una bicicleta o en una moto, quiénes son los que más mortalidad, en el grupo en el que más mortalidad hay. Entonces, como me está hablando es de muertes, ¿cierto? En distintos, eh, en distintos contextos. Por eso, pues se adecua a una campaña para que la gente compre seguros de vida, la C. Bueno, ahí ya viene otro texto. Ahí viene otro texto y tiene 4 preguntas. Ok, la pregunta 19 dice, la revolución en las costumbres que se inicia en los años 50 indica, ¿qué indica? ¿Cuál marcaron en la 19? La D. La D. Bueno, dice, la revolución en las costumbres que inicia en los años 50. Entonces me dice, la novedad de los años 50 fue que los jóvenes de clase media, por lo menos en el mundo anglosajón, marcaban cada vez más la pauta universal de un nuevo estilo de modernidad en las costumbres. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Que esa novedad, o sea, lo que cambió, lo nuevo durante los años 50, fue que los jóvenes de la clase media cada vez marcaron más la pauta universal del nuevo estilo de costumbres. O sea, las costumbres empezaron a adecuarse hacia lo que los jóvenes de clase media hacían, ¿ya? Entonces, ahí la respuesta tiene que ver es con la B, mayor libertad adquirida por los jóvenes, ¿cierto? Y luego el texto me dice que ellos empezaron a, a adquirir ciertas cosas, a escuchar música rock, a utilizar blue jeans. Entonces, tiene que ver es con el protagonismo que empezaron a tener los jóvenes.
No puede ser la D, porque dice creciente influencia de la cultura norteamericana. No me están hablando de la cultura norteamericana, de hecho, sino que me están hablando de la revolución cultural del mundo anglosajón, o sea, de los ingleses, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, principalmente. Entonces no es algo norteamericano, sino que es de ingleses, ¿ya? Tiene que ver, pero dice la revolución, correcto, pero tiene que ver, es con lo que pasó en el mundo anglosajón. Entonces, la D dice que la revolución de las costumbres se relaciona con lo que pasó, con la influencia de la cultura norteamericana, no, porque no fue la cultura norteamericana, ¿ya? Sino que fue el mundo anglosajón, sería la cultura anglosajona, porque la influencia no fue de los estadounidenses, no fue de Norteamérica, sino que fue de los ingleses, o sea, tanto de Estados Unidos, los ingleses norteamericanos y los ingleses británicos. Entonces sería la A, la B, mayor libertad adquirida por los jóvenes. La 20. ¿Cuál marcaron en la 20? Dice, la homogeneización de hábitos puede indicar que la juventud busca. Entonces, cuando me hablan de homogeneización, me están hablando como de que todo era igual, ¿no? Los hábitos eran los mismos. Entonces, puede indicar que la juventud que buscaba, ¿busca qué? Protestar frente a la realidad social, normas, usos y costumbres nuevos. Entonces, la respuesta allí es la C. Claro, si me dicen homogeneización de hábitos, significa que como que las costumbres, lo que la gente hacía, ¿cierto? Las rutinas de las personas eran las mismas. Entonces, por eso la juventud que busca normas, usos y costumbres nuevos, distintos a esos hábitos que eran los mismos, ¿cierto? A esas rutinas que eran las mismas. Entonces, la respuesta es la C. La 21. ¿Por qué influyó tanto el rock and roll en el mundo? La A, la C, la B. Bueno. Por ejemplo, dice, en la ropa e incluso en el lenguaje de la clase baja urbana. La música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los años 50 surgió del gueto de la música étnica propia de los negros norteamericanos pobres para convertirse en el lenguaje universal de la juventud. ¿Ya? Entonces, ¿por qué fue que importó e influyó y fue tan determinante el rock? Porque se convirtió pues en el ritmo de los jóvenes. La B, por ser un ritmo esencialmente juvenil, y estamos hablando de nuevas costumbres, nuevas normas que tienen que ver con la juventud de las clases medias. Entonces, como esa era la música que ellos escuchaban, por eso influyó tanto en el mundo y se volvió tan importante en esta época, pues porque era la música que escuchaban los jóvenes. La 22. La A dice, la palabra gueto en el texto se entiende como... La respuesta de la 21 dijimos que era la B, William. La 22, la palabra gueto en el texto se entiende como... Bueno, dicen que la A, originalidad. A ver, ¿en qué momento es que el texto utiliza la palabra gueto? Dice, la música rock fue el caso más sorprendente. A mediados de los años 50 surgió del gueto de la música étnica, ¿cierto? O sea, cuando me hablan del gueto de la música étnica, me están hablando del tipo de música étnica propia de los negros norteamericanos pobres, ya, o sea, que era la música que escuchaban los negros norteamericanos
pobres y dejó de ser la de esos guetos y se convirtió en el lenguaje universal de la juventud. Entonces, en este caso, la palabra gueto se refiere a especificidad, ¿ya? Especificidad. Un gueto es como un espacio, un lugar, ¿ya? En donde hay como unas dinámicas propias, hay un lugar en donde ocurren unas cosas que solamente ocurren allí, ¿ya? Que incluso es como un mundo aparte, digamos, puede ser un barrio de una ciudad, ¿cierto? Pero es un lugar tan específico y tan distinto que pareciera otro mundo. Lo que pasa allá adentro son cosas completamente distintas. Entonces, por eso ahí me dicen, surgió del gueto de la música étnica propia de los negros norteamericanos, de los espacios donde estaban los negros pobres que escuchaban esta música, que creaban esta música. Entonces es especificidad. La C. Siguiente pregunta, la 23. ¿Cuál marcaron en la 23? La A, la C. Bueno, aquí hay un texto que dice: el conocimiento no consiste en una serie de teorías autoconsistentes que tienden a converger en una perspectiva ideal. No es un acercamiento gradual a la verdad. Por el contrario, es un océano. Siempre está en aumento, ¿ya? Hay alternativas incompatibles entre sí. Luego me dice, no hay nada establecido para siempre. Ningún punto de vista puede quedar omitido en una explicación comprensiva. Luego me dice, la tarea del científico no ha de ser más la búsqueda de la verdad, ya que sino que más bien debe hacer de la causa más débil la más fuerte. Entonces ahí al final me está diciendo que los científicos, que en la ciencia ya no se tiene que seguir diciendo que estamos buscando la verdad, no se le debe apuntar a eso, sino que hay que tratar de hacer que todas las causas sean igual de importantes, darle mayor reconocimiento a todos los tipos de conocimientos. Entonces la respuesta allí es la A. Entonces el texto introduce la propuesta de un nuevo método de investigación científica diferente al tradicional. Correcto, la A. 24. ¿Cuál marcaron de la 24? La B, dice William. La D, dice Ruby. Dice, el autor del texto aplica a la filosofía de la ciencia, o sea, él está hablando de la filosofía de la ciencia, ¿cierto? A esa filosofía de la ciencia le aplica el principio del liberalismo, ¿cierto? ¿Cuál es? Ahí me están diciendo cuál es ese principio. El principio según el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado, ¿ya? Esa es una idea del liberalismo político. Entonces me dice, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. Esa es la afirmación que me está diciendo. Y me dice que el texto está aplicando eso, ¿ya? El texto está aplicando eso. De acuerdo con esto, ¿en cuál de las siguientes afirmaciones se ve reflejada más directamente esa influencia de las ideas liberales? ¿Ya? Entonces, ¿en cuál de esos casos yo percibo como que se está aplicando eso de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado? Que sirva como un ejemplo de que se esté aplicando esa idea del liberalismo político. Cuando yo digo, la tarea del científico no ha de ser por más tiempo la glorificación de Dios. Allí hay hay un principio en donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley y ante el Estado. No,
Cuando yo digo, toda teoría particular, todo cuento de hadas, todo mito forma parte del conocimiento. O sea, deben ser apreciados por iguales dentro del universo del conocimiento. Entonces, allí sí estoy aplicando esta idea, ¿ya? Allí sí estoy aplicando la idea del liberalismo. Porque la idea del liberalismo dice, todos somos iguales ante la ley, ¿cierto? Ricos, pobres, no importa la religión, la etnia, la cultura, ¿cierto? Todos somos iguales ante la ley y ante el Estado. Y aquí esta opción me dice, toda teoría, cuento, mito, todo tipo de conocimiento, ¿cierto? Forma parte de él, ¿cierto? Forma parte del universo del conocimiento. No es que voy a desmeritar ciertas ideas porque son relacionadas con, no, todas forman parte del universo del conocimiento. Entonces, la respuesta allí es la B. Luego venían unas preguntas abiertas, ¿no? Habían unas preguntas abiertas, la 25 y la 26, y esas preguntas pues se tenían que responder con base al texto que estaba allí, ¿ok? Entonces hay un texto que habla sobre el aburrimiento como un fenómeno social en los jóvenes del siglo XXI. Luego hay unas preguntas que dicen, la primera, la 25 dice, en el texto, el autor sostiene que los jóvenes del siglo XXI se aburren y presenta algunos ejemplos de las consecuencias que suele traer ese aburrimiento. Escríbalos. Entonces allí yo tengo que colocar cuáles son las consecuencias que deja el aburrimiento para los jóvenes del siglo XXI. ¿Qué pusieron en esa pregunta? ¿Qué consecuencias trae para los jóvenes del siglo XXI el aburrimiento? La depresión, dice William. Rubí dice, consumo de estupefacientes, el shopping. Profe, yo tristeza. Berta dice que tristeza. Bueno, entonces, a ver, miren lo que dice la pregunta. En el texto, el autor sostiene que los jóvenes del siglo XXI se aburren y presenta algunos ejemplos de esas consecuencias. Escríbalos. O sea, que en el texto están, me está diciendo, el autor dice que los jóvenes del siglo XXI se aburren y él mismo presenta unos ejemplos de las consecuencias que puede traer ese aburrimiento. Y me está diciendo la pregunta, escríbalos. O sea, escriba las consecuencias que el autor está diciendo. Entonces, ahí la respuesta está en el mismo texto, ¿ya? ¿Qué consecuencias puede traer el aburrimiento para los jóvenes del siglo XXI? Pues dice, esto los lleva a huir como locos de ese estado por medio de conductas adictivas como consumo de estupefacientes, shopping compulsivo y adicciones internautas, es decir, que recaen en conductas adictivas. Exactamente, y pues son esas tres las que describe el texto: consumo de estupefacientes, shopping compulsivo y adicciones internautas. Entonces, esas tres deberían haber sido la respuesta, ¿ya? Esas son las consecuencias que deja el aburrimiento en el siglo XXI. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe el aburrimiento de los jóvenes en el siglo XXI? Entonces, lo mismo. Según el texto, ¿por qué los jóvenes del siglo XXI se aburren? ¿Cuál es la razón por la cual ellos se aburren? El texto también lo dice. En el segundo párrafo, al comienzo del segundo párrafo, miren lo que dice allí. Bueno, Wilmer dice, crecen en un sistema asfixiante que busca hacerlos competitivos en el mercado laboral. Algo así dice el texto. Entonces miren que dice, una sociedad donde los jóvenes se aburren porque, y empieza a decir el por qué. ¿Por qué? Porque no se ha sabido presentar de modo atractivo e inteligente una oferta que dé respuesta a sus inquietudes.
Huele a fracaso institucional. Nos urge elaborar un análisis crítico que identifique las causas de ese problema. Es decir, que la razón por la cual ellos se aburren es porque lo que se les exige, ¿cierto? En el mundo actual no es lo que ellos quieren hacer, ¿ya? Entonces, no, o no es lo que ellos quieren hacer o no se les ha mostrado de tal forma que a ellos les llame la atención, según el texto, ¿ya? No se ha sabido presentar de modo atractivo e inteligente una oferta que dé respuesta a sus inquietudes, a lo que ellos quieren. Entonces, correcto. Entonces, ahí, pues, para no complicarnos, en este caso, ponemos la respuesta textual, así como está ahí en este texto. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque no se ha sabido presentar de modo atractivo e inteligente una oferta que dé respuesta a sus inquietudes. Es decir, parece haber un fracaso institucional. Por eso dice, huele a fracaso institucional. Entonces esa sería la respuesta allí, ¿ok? Bueno, entonces una vez vista todas las preguntas, una vez dadas todas las respuestas, entonces cada uno pues va a mirar cuántas preguntas les quedaron buenas. Entonces se supone que, pues, como estamos hablando principalmente de la habilitación, ¿cierto? Lo ideal es sacar un buen puntaje, pero digamos que el objetivo principal es el de la validación. Entonces, tenemos que sacar mínimo la mitad. En este caso, si tenemos 26 preguntas, lo mínimo que teníamos que haber sacado buenas, pues son 13 respuestas, ¿ya? Ustedes habilitan con 30 sobre 60. Entonces, en este caso, pues, para hacer una autoevaluación, ¿cierto? Nosotros hacemos la prueba y para haber pasado la prueba tendríamos que haber sacado mínimo 13 respuestas buenas, ¿ya? Bueno, William dice que sacó 14. Si sacamos más de las 13, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Porque el margen, pues, para equivocarnos en otras, pues va a ser mayor. Entonces lo ideal es sacar mucho más que esas preguntas. William dice que sacó 14, entonces la idea de esta última guía era esa, ¿no? Que nos sirviera ya como una evaluación porque ya vimos el módulo, ya explicamos muchas cosas, hicimos varios ejercicios, durante todas las clases hacíamos ejercicios de comprensión lectora, entonces aquí ya estamos simulando que estamos en una prueba ITES porque algunas de estas preguntas son de pruebas que han salido en años anteriores, en el examen ITES. ¿Vale? Pues sí, digamos cada uno tiene objetivos distintos y sabe pues cómo es que se tiene que estar midiendo y cuáles son los propósitos de acuerdo a lo que está dando, qué tanto es que espera recibir y espera alcanzar. Pero bueno, entonces digamos que la evaluación o el diagnóstico, si sacamos 13 o más, es positivo hasta ahora, ¿ya? Quizás no estás conforme, pero es una evaluación positiva, ¿ya? Es una primera evaluación positiva, porque sacaste más de las 13 preguntas buenas. Entonces, lo ideal era eso, 13 o más. Entonces, con 13 o más tenemos, pues, un diagnóstico, una evaluación positiva. Bueno, pues ya con esto entonces damos por terminada la clase. Ya esta es la última clase. Espero que les haya servido muchísimo lo que vimos.